Son muchas las cosas que podríamos hacer aquí para hacer un culto más entretenido. Hermanos, nosotros no hemos venido aquí a entretener a nadie. Nosotros hemos venido aquí a adorar a nuestro Dios y a proclamar la verdad de Dios revelada en su palabra. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, este texto se cita mucho en este púlpito, porque este texto es central, no solo para comprender el lugar que ocupa la iglesia en el plan de Dios, sino también para comprender cuál es la función básica y esencial de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ahora, tristemente, ese no es el concepto que muchos tienen hoy de lo que es una iglesia. Algunos ven la iglesia como un lugar en el que se desarrollan múltiples actividades, actividades sociales, actividades de beneficencia, etcétera, etcétera. La iglesia es columna y baluarte de las actividades de los cristianos. Otros ven la iglesia como el lugar a donde venimos a experimentar cosas, a experimentar emociones, a sentir cosas extrañas. Yo estaba allí en ese culto y de repente un calambre me conmovió y Dios tiene que haber estado allí. La iglesia es columna y baluarte de mis emociones. No. Otros ven la iglesia como el lugar a donde venimos a compartir nuestras experiencias y mientras más fantásticas y extrapolarias, mejor. Yo morí y en la sala de cirugía fui al cielo y allí vi el trono de Dios y después fui al infierno y la gente loca por oír ese tipo de experiencias. La Biblia no dice que la iglesia es columna y baluarte de las experiencias de nadie. Pablo dice en nuestro texto que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es un instrumento de proclamación y defensa de la verdad de Dios. Por eso en Hechos capítulo 2, hablando de la primera iglesia, aquellos primeros convertidos, en ese poderoso sermón del apóstol Pedro, 3,000 almas vinieron a Cristo, fueron añadidos a la iglesia. Y dice en el versículo 42 acerca de esta comunidad nueva de creyentes, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Sí, también perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero todo eso alrededor de ¿qué, hermanos? De la doctrina apostólica. La iglesia es el lugar donde la verdad es diseminada, donde la verdad es proclamada, donde la verdad es abrazada con todo el corazón y aplicada en la vida de los hermanos. ¿Cómo puede una iglesia caminar hacia la madurez? ¿Cómo? Pablo nos da la respuesta en Efesios 4. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, noten hermanos, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es el lugar donde la verdad es diseminada, donde la verdad es proclamada, donde la verdad es abrazada con todo el corazón y aplicada en la vida de los hermanos.